palabra escuchada, religión rechazada. Ese es el título para hoy. Y queremos ver qué significa religión. En el primer punto que quiero tratar es esto: ¿qué es la religión? Porque algunos dicen, bueno, pero la religión no es como Cristo, ¿no? O sea, Cristo es una relación, muchas veces lo decimos desde los púlpitos. Cristo es una relación y la religión es algo, digamos, religioso, no llega a Dios. Ahora, religión es el conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones que hay en el mundo completo y relaciona a la humanidad con la espiritualidad. Muchas veces lo relaciono con los valores morales. Hay religiones que no toman tanto esos valores morales, pero hay muchas que sí. Ahora, religión procede de una palabra que en griego es religare, significa unir, reunir, poner juntos, relacionar. Ahora bien, ¿qué es lo que la religión tiene que unir? La verdadera religión nos une con Dios y con el prójimo. ¿Me va siguiendo? La pregunta que surge desde el púlpito en esta mañana es esta: si yo no me encuentro con Dios y me uno con Él, ¿cómo voy a hacer para unirme con el prójimo? Ahí comienza la diferencia de religión versus Jesús. ¿Van entendiendo? Hasta ahí han entendido, ¿no? ¿Sí? Seguimos. La Biblia, a través del apóstol Pablo, habla de dos religiones, al menos marcadamente, aunque lo habla en toda la palabra, pero bueno, no podemos tener toda la palabra para una predicación a veces de media hora. Y vamos a ir a ver en la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí a los romanos? Capítulo 1, verso 18. Vamos a ir hasta el verso 21 y luego retomamos en el 28. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Ahora, pecadores y perversos somos todos, pero escuchen esta definición: que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Usted sabe que hay personas que discuten la existencia de Dios con un montón de teorías. Por supuesto son teorías, no se han hecho práctica, porque no llegan a un fin. Y eso detiene la verdad del conocimiento de Dios. Y aunque usted no lo crea, cuando uno no cree y eso enseña, hay personas que no creen. Entonces, la enseñanza de la palabra es fundamental para que la iglesia crea. Alguien dijo alguna vez: las iglesias crecen por la calidad de los mensajes que dan los mensajeros. Entonces es importante que entendamos esto. Dice el verso 21: es cierto, ellos conocieron a Dios, miren ese detalle, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. ¿Qué versículo es ese? 21. ¿Qué versión es esa NTV? Bien. Hasta ahí nada más. Bueno,
Vamos a leer todo. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo quedó la mente? En oscuridad y confusión. Entonces, nosotros somos privilegiados porque estamos aquí y porque escuchamos su palabra. Pero ustedes imagínense en que estas clases o estas predicaciones están en otros lados con personas que tienden a estudiar en contra del Dios de los cielos. Entonces así se arma el mundo, el sistema completo. Verso 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Quién escuchó ese término? Si Dios existiera, se terminarían todas las maldades. Mueren niños, Dios puede intervenir, porque si Dios existiera, no morirían niños. Si Dios existiera, no habría enfermedad. Si Dios existiera, y comienza la discusión. Ahora escuchen bien, siga el término bíblico, por favor, porque quien está dando esta escritura es una persona que ha pasado por muchos procesos y entiende de lo que está hablando. Dios los abandonó a sus propios razonamientos, o tontos razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Me va siguiendo? Amén. Mire, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dice el dicho, ¿no? Pero la Biblia lo marca desde la eternidad. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, las escuelas bíblicas pasan a ser esta vez otras escuelas. Escuche bien, peor aún, incitan a otros que también las hagan. ¿Entienden? Esa es la escuela que se está viviendo en la calle, en el sistema, en el mundo. Personas que son llevadas a tener oscuridad en su mente y en su corazón. Usted a veces se va a juntar con alguien y no va a entender por qué tanta maldad de esa otra persona. Es que tiene lleno el corazón de maldad, lleno el corazón de envidia, lleno el corazón de crueldad, lleno el corazón de avaricia, donde quieren sacar tajada de todo lo que venga a mano. Y usted no lo va a comprender porque usted está aquí y usted escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios reaviva a las personas, las vivifica. Amén. La palabra de Dios hace que la persona salga con un espíritu totalmente diferente. Aún el que no conoce a Cristo dice, uy, hoy me dieron vuelta la cabeza. Usted escuchó ese término donde dice, te lavaron la cabeza. Y vos llegás a tu hogar y donde hay chisme, hay provocación, hay insulto, hay chistes verdes, y de repente llega vos y te dicen, ahí llega la pastora o el pastor. Y se callan todos. Y cuando puede te dicen, vos porque estás ahí, porque te lavan la cabeza, decile que estás lavado completo. Amén. Te lavó completo el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Al quitarte la cuota de maldad, de avaricia, de perversión, todo lo demás entra a chocar. O alguno se queda con los chistes verdes ahí, cuando los amigos mandan esos dibujitos. Cuando mandan esos mensajitos de WhatsApp, esos stickers,
Miren, cuando ustedes reciban esos mensajes, elimine automáticamente. No se quede ahí. Si usted recibe en la computadora un mensaje pornográfico, elimine. ¿Sabe por qué? Porque la publicidad se alimenta de aquellos que hacen clic. Si yo hago clic en un cartel, ¿qué dicen los fabricantes del cartel? A este le interesa esta publicidad. Sigamos bombardeando eso. Y el día de mañana, cuando te salta algo y te dicen que no eras vos el pastor, bueno, pero sí me han mandado una publicidad. Bueno, pero vos no tenés que hacer clic. ¿Se entiende? Es profundo esto, pero voy a tratar de ir dando lo más sencillo posible. Porque la mente necia y perversa estudia eso y da a estudiar a otros esas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras. Y Santiago, el apóstol Santiago, miren, está como complementar esta precisión. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, 19, verso 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¡Wow! ¿Hay alguno que se enoja rápido? No, no es cierto, acá no pasa en otra iglesia. ¿Cuál es el problema ahí? Que no estamos siguiendo esa guía de la palabra. Porque acá la palabra lo que está diciendo, sea. Quiere decir que es un diario vivir y una práctica. No estar enojados. ¿Usted conoce a algún hermano que está medio cara de perro a veces? Bueno. Y encima te subís al colectivo donde sea, sonríe, Dios te ama. Me imagino que no es para nosotros, ¿no? Por favor. Dice Santiago, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Va siguiendo la palabra? Por un lado tenemos mentes perversas, cambiaron a Dios por otras cosas, por pasiones, por perversiones, por luchas, por contiendas, por chismes, y así siguieron en sus tontos razonamientos. Es más, si me pongo a profundizar, la palabra en Romanos habla de cómo han pervertido la sexualidad. Pero no quería detenerme ahí, quiero ir sobre esto, a que entendamos que hay dos tipos de religiones. La falsa religión y la verdadera religión. Porque la Biblia habla de eso, mira. Así que quiten de su vida todo lo malo, verso 21, y lo sucio, y acepten con humildad la palabra. ¿Qué cosa? ¿Cómo debemos aceptar la palabra? Con humildad. No, que a vos ¿viste cuando empiezan a tomar la Biblia para su favor? El otro día un hermano decía, una cuestión de separación entre dos hermanos en la iglesia, que sucede, por supuesto, no es nada anormal, están separados y este hombre se junta con otra mujer, no se ha divorciado todavía y bueno, viven en el mismo hogar por esas situaciones, ¿no? que se producen. Y él le dice a ella, bueno, pero no es adulterio lo mío, porque yo ya estoy mal con vos y no vivimos haciendo cosas del matrimonio. Escuchen el concepto, ¿no? Es adulterio, hermanos. Como usted lo quiera ver, la Biblia nos marca el camino correcto. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que la mente perversa está llegando a la mente sana. La mente sucia, chismosa, perversa, con contienda, con ira, con avaricia, está llegando a la mente virgen. Y la mente virgen
está muy a piel de corromperse. Por supuesto, si se queda ahí. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Amén. Muy bien. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Les ha pasado? ¿O no? Hay varones que se sacan los granitos, ¿no es cierto? Los puntitos negros, ¿sí? Las chicas que se pasan bien el maquillaje por la cara. Y nos gusta vernos en el espejo. Y decimos, ¡qué facha! Pero nos vamos y decimos, ¿me habré peinado bien? El tema es que cuando ya salgo, no sé qué espejo me va a poder mostrar mi realidad, ¿no? Porque así somos como seres humanos. Miramos una imagen y luego nos olvidamos. Por eso la palabra de Dios, ¿a qué nos está llevando? A que practiquemos su palabra. Porque así no nos vamos a olvidar. Miren lo que decía el pastor Cristian en la cena del Señor hoy, era preciso. Le digo a uno de mis colaboradores, está allanando el camino para que yo pueda hablar. La forma de que podamos ver cómo crecía la iglesia es crecer así. Y Santiago dice, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, en esta palabra, que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Me van siguiendo? Amén. Si afirmas ser religioso, ahí aparece la palabra religión, o sea que Dios no está obviando la palabra, sino que dice, si afirmas tener una relación con Dios, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Por eso que es importante que salgamos de acá y controlemos nuestra lengua. Silencio en la noche se llamaba la canción. Amén. Para eso estamos aquí. Para eso estamos involucrados todos. Los pastores que pasamos por aquí tenemos carne y hueso. No somos ningunos marcianos, ni estamos conducidos por inteligencia artificial. Tenemos que aprender también, ¿o no? Amén. Amén. Cuando viene un hermano y una hermana y quiere saludar, hay que abrazarlo al hermano, por más que tenga cualquier condición, hay que abrazarlo, hay que saludarlo. Hay que estar atento a que el hermano viene con algún problema y nosotros podemos tener una palabra de vida para él. Y en la calle, más todavía, porque hay gente que no conoce a Dios y nos busca con mucho más ahínco, con mucho más anhelo. Y dice, dame una palabra. ¿Van bien? Muy bien. Si afirmas ser religioso, bueno, aquí 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. Decile al que está al lado, escucha bien, no nos corrompamos. ¿Saben por qué hago este ejercicio? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque el que está al lado escucha las palabras nuestras y viceversa. Y cuando venga un asunto de corrupción, ¿qué pasa? ¿Te acordás lo que dijimos? ¿Van teniendo en cuenta esto? ¿Amén? Wow, para el primer punto tuve que pasarla, Ahora bien,
Encontrarnos a Jesús nos lleva a una verdadera comprensión de lo que Dios quiere decirnos y transmitirnos. El apóstol Pablo habló de esto, Hechos capítulo 17. ¿Lo van entendiendo? ¿Amén? Bien. Usted cuando el pastor se trabe la lengua o algo, digan más. Capítulo 17 de Hechos, el verso 22 dice así: entonces Pablo, de pie entre el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy, diga conmigo, religiosos. En todo sentido, dice la palabra. ¿Así dice? En todo sentido. Quiere decir que eran religiosos en todo. En cuidar costumbres, en cuidar tradiciones, en cuidar la parte, no sé, moral, la constitución, la ley, no sé. Porque mientras caminé observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Era una sociedad que quería ser religiosa, que apetecía conocer a Dios, pero no lo conocía. Entonces el apóstol Pablo se pone en el medio y comienza a hablarles de ese Dios no conocido. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad de un solo hombre. ¿Quién es? Jesús. Creó todas las naciones de toda la tierra y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Escuche bien esto. Su propósito era que las naciones, diga conmigo, buscaran a Dios. Y quizás, escuche bien esto, acercándose así, como un cieguito, a tientas. Quizás así, de esa manera, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. No hay que acercarse así. Hay que decirle: Señor, te necesito. Amén. Señor, quiero que vengas a mi vida. Y qué bueno es esto, ¿no? Dice la Biblia: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunas de sus propias poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Yo nombro muchas veces el ejemplo y lo hablo con respeto, no me burlo. Yo vivo a la vuelta de lo que sería el culto a San Expedito. Y la gente hace colas interminables. Y yo pregunté: ¿qué hacen adentro? Van, oran, tocan la imagen y se van. Es un... conocen a Dios, pero no lo dan a conocer. Lo estoy diciendo con respeto, ¿no? Conocen a Dios, los que están conocen a Dios, pero no lo dan a conocer porque ellos mismos no se encontraron con Dios. ¿Es fuerte esto? Es la Biblia, es la palabra. Mire, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿Por qué? Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Amén. Ese hombre es Jesús, que así como vino, va a volver a juzgar a este mundo. ¿Quién dice amén a esto? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso 1. Dice la Biblia de esta manera: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo.
el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Repita conmigo, ¿cómo sostiene Dios las cosas? Con el gran poder de su... Entonces la persona que no tiene palabra en el corazón no puede sostener la verdad de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Por eso lo que el pastor Cristian hablaba de la escuela bíblica. Mire, salga de las estructuras, lea la palabra. No quiere venir a la escuela bíblica porque no le gusta. Bueno, lea la palabra. Pero las personas que están en los ministerios, es importante que estudien la palabra. Porque están en los ministerios y conducen vidas. No podemos dar consejos personales o particulares, porque esos consejos personales o particulares un día mueren con nosotros y chao. Pero Dios es para siempre y por siempre. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo puede pasar, pero su palabra permanecerá. Amén. Amén. Y dice la Biblia, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Amén. Qué tremendo esto, ¿no? Ahora, miren, Jesús tiene un propósito para nosotros. Decida que está al lado, Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Y ahora decirle, no existimos de casualidad. Está pasando algo aquí. San Marcos capítulo 4, por favor, si me siguen. San Marcos capítulo 4, verso 26. ¿Seguimos? Amén. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. O sea que se puede dormir el agricultor, ¿no es cierto? Pero él ya puso la semilla. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Ya está listo y está el tiempo de la cosecha. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto que pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar estas parábolas, que son los ejemplos que él da. Conocedor de ejemplos actuales, da el ejemplo del agricultor. Pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, encima de la palabra que le daba a la gente, explicaba todo. Quiero dejar al último un ministerio que quedé sin anunciar, que es el de la doctora, y ya van a ver por qué. La doctora atiende este jueves a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Así es, doctora? Bien. Y he visto los versículos bíblicos que ponen las chicas y que transmiten. No se olviden, la doctora tiene el consultorio aquí en la iglesia los jueves a 8 de la mañana. Pero ya les digo por qué todavía no llego hasta ahí. Acá Dios le dice, a través de esta palabra, a los discípulos el propósito que Él está teniendo. Es que nosotros tenemos que sembrar esa palabra y como los agricultores no sabemos cómo va a fructificar. Nadie sabe cómo se convierte un familiar, nadie sabe cómo se convierte un amigo, pero en algún momento la semilla, la palabra ha sido echada por ti. Vos has puesto la semilla en el corazoncito, la has dejado ahí, quizá te has olvidado de Él, porque hasta en eso Dios es misericordioso.
Y vos decís, yo voy a orar por vos, y capaz que te has olvidado de orar. Pero la semilla va creciendo. ¿Qué es lo que se implantó? La palabra. ¿Me estás siguiendo? Mira, si yo le hubiese dicho a mi familia, mira, yo, ¿sabes qué? Voy a una iglesia donde yo puedo orar por vos, te podemos liberar, te podemos ministrar, podemos echarte los demonios que tengas, y viene el grupo de oración, lo recibe y empiezan y batallan y le dicen de todo. Y se va esa persona. ¿Qué sucede? No hubo palabra. Al no haber semilla, la planta no va a crecer. ¿Está aquí? Amén. Para el grupo de oración le puede recontra servir esto, ¿no? Y para todos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a San Marcos, ahí nomás, capítulo 4 nomás, no nos vamos a mover, dice el verso 35. Mire, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. ¿Cuándo había enseñado según esta palabra? Quizás en la mañana, porque al atardecer del mismo día, ¿qué hace? Crucemos al otro lado del lago. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? ¿Amén? Muy bien. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Qué está pasando? Se terminó la escuela bíblica. Listo. Ya no está ni el pastor Pablo, el pastor Cristian, los maestros, Juan Carlos, no, nadie. Ya no está María, ya. Se terminó la escuela bíblica. Pasemos a la práctica. Por eso quiero dejarlo ahora a lo tuyo, Blanca, porque es muy importante. Pasemos a la práctica. Vamos a ver cómo se desata la tormenta en medio de tu vida y de la mía, y cómo paso esa tormenta. Ahí está la práctica de todo lo que aprendí. Jesús dijo, ¿cómo? Todavía no tienen fe. ¿Y saben por qué? Porque le faltaba. La fe es por él. ¿El oír qué? La palabra de Dios. No hay manera de acrecentar la fe si yo no escucho su palabra. Y miren, cuando vienen las tormentas sobre nuestra vida, es imposible contener si no tenemos la palabra de Dios actuando en nuestro interior. No se puede. Hace poco falleció un sobrino nieto mío llamado Benjamín. ¿Saben qué me dijo una sobrina? Justo quería dejarlo para acá. Tío, estoy enojada. Estamos plagados de médicos en la familia. Y llegó un término, pero Dios no nos dejó hacer nada. ¿Está siguiendo, iglesia? ¿Me está siguiendo? Usted puede consultar a miles de médicos y con el respeto que le merece la doctora. Pero si la palabra no está en nuestro interior, si esa palabra no brota, no está en los momentos clave de la tormenta, tampoco vamos a poder ir al médico, porque el médico también nos puede dar un diagnóstico adverso y tenemos que entender que eso es propósito. Es propósito. ¿Cómo va a ser propósito que alguien esté enfermo? Es propósito. Dios está trabajando en nosotros. ¿Saben qué dijo mi sobrina cuando terminó? Bueno, no sé cómo habló la mamá de Benjamín. Dijo, cuando este chiquito vino al mundo, porque ella pasó por acá, por este púlpito, oramos por ella. Fue un milagro, Benjamín.
A los 3 o 4 años, ella no podía quedar embarazada, y a los 3 o 4 años nace Benjamín, se abre la matriz. Escuche bien, mi hermano y hermana, porque esto tiene propósito en tu vida y en la mía. Y ella dijo, cuando nació nosotros dijimos, este es un regalo de Dios, pero nos hemos confundido en el término. Era un préstamo. Miren, les estoy hablando, y era mi sobrina que estaba hablando, nos hemos llorado todo. Pero quiero decir que lo que nosotros tenemos en la vida es un préstamo. Nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra situación es un préstamo. No es un regalo, es un préstamo. Dios te lo presta para que lo administres, para que hagamos bien las cosas, para que seamos efectivos, para que seamos personas de carácter en el momento de administrar eso, para que seamos personas que no nos dejemos engañar por el enemigo, porque nos dan un préstamo. Porque nadie se le ocurre a un chiquito de 11, casi 12 años, analizarlo de un cáncer. No sé si usted me entiende. Entró por un cuadro de neumonía y adentro le descubrieron un cáncer de estado 4, avanzado todo. Mis hermanos, hay propósito cuando tú escuchas la palabra. Y cuando te encuentras con Jesús, hay propósito. Amén. No estamos aquí de paseo. El que está aquí de paseo es porque no encontró su propósito. Voy cerrando esta parte. ¿Cómo estaba el agricultor cuando ha echado la semilla? Estaba de día, y ¿qué hacía de noche? Dormía. Y sin embargo hemos escuchado 10.000 prédicas. ¿Cómo se va a dormir Jesús? Decirle el agricultor. ¿O no se podía dormir el agricultor? Él sabía que esa semilla estaba implantada. Lo que pasa es que la tierra todavía no había hecho su producción, porque todavía no tenían la fuerza necesaria. No tenían la fe necesaria. Entonces Jesús tuvo que seguir poniendo semillita, tener que seguir regando y tenía que seguir esperando que ese fruto se fortalezca. Amén. ¿Está aquí? Amén. Decir al que tenés al lado, tenemos un propósito. Amén. Tenemos un propósito. ¿Y qué más? La religión no es igual a la relación. Amén. La relación con Dios es la verdadera religión. Cuando yo me encuentro con Jesús es cuando yo puedo decir esto. Isaías 55, 10 y 11. Sígame por favor. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Amén. Miren todo lo que hace la palabra. Y por último, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Amén. Ahí la palabra de Dios surte efecto en aquellos que descubren su propósito en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Me sigue, iglesia? Sígame por favor. Deuteronomio capítulo 8, verso 13. Dice la Biblia. Verso 3, perdón. Dice la Biblia. 8, verso 3. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Porque vos podés estar con hambre físico, pero cuando estás con el hambre espiritual, te mueres. Nos morimos. Así que alimentemos esa palabra. Y por último, todo propósito de Dios se cumple en sus hijos. Amén. Diga conmigo, todo propósito de Dios se cumple en sus hijos. Amén. Segunda Pedro, por favor, Primera Pedro. Sígame a Primera Pedro. Sígame a Primera Pedro, por favor. Pastor, me dice mi persona el otro día, ¿cómo va a usar la Biblia en el celular?
No puedo todavía. Es bueno, pero todavía no puedo. Mire, dice la Biblia, 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Arrancamos ahí, verso 23. Como dicen las Escrituras, pues, dice la Biblia, pues han nacido de nuevo, ahí, pero no a una vida que pronto se acabará. ¿Me sigue? Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Sabe que la persona que muere sin recibir la palabra, muere, escuche bien, muere 2 veces? Muerte física y muerte espiritual. Pero el que recibe la palabra muere una sola vez, físicamente, porque espiritualmente va a seguir. Amén. Entonces miren lo que está diciendo la palabra. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Quién se acuerda de la pandemia? ¿Se acuerdan? Este lugar estaba vacío. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo vamos a llevar tu palabra hasta lo último de la tierra? Ya lo hemos hecho con megáfonos, con folletos, con ir a orar en las plazas, pasar la película Jesús, pero ahora no se nos permite salir a la calle. ¿Se acuerdan, mis hermanos? ¿Se acuerdan de esa etapa de nuestra vida? No lo mire como un espejo, recuérdelo. Pero sabe que cuando nos conectábamos, había miles de personas siguiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando se volvió a abrir la iglesia, explotó la iglesia. ¿Por qué? Porque había gente que seguía el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque dijo el Señor, esta palabra se predicará hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso es importante entender que nosotros vamos a pasar. El otro día me recordaba cuántas campañas hice. Un montón de campañas. Pero quizás en un poco de tiempo el Señor me lleve a su presencia. Se fue. Se terminó. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Se van a acordar del pastor Miguel? No, sino de la palabra que dio el pastor Miguel. ¿Me entiende? ¿Por qué es importante eso? ¿Cuántos se pueden acordar de alguien que está pasado a la eternidad? 1 año, 2 años, 3. Yo no quiero un busto en la iglesia. Yo quiero que la iglesia alabe y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores, que por Él vivimos y por Él existimos. Amén. Amén. Capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de esa salvación que han recibido. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Amén. Amén. Deseemos como niños recién nacidos ese alimento que nos va a dar los nutrientes necesarios para afrontar las vidas y las tormentas que se nos planteen en este espacio que está llamado vida, en este transcurso de tiempo, en este transcurso de momento, porque como dice la palabra, somos como la hierba del campo. Un día estamos y al otro día ya no estamos más. Así que ese es el desafío, llegar a entender nuestro propósito. Dios bendiga a la iglesia en este día.